y hablamos del candelabro, y es el tercer libro de la saga. Está el proceso de transformación, luego sigue el reino de Dios y su justicia, y este es el tercer libro de la saga en el desierto, y es parte de los libros que damos en los discipulados. Si ya terminaste el reino de Dios, si eres sembrador y ya terminaste el reino de Dios y su justicia, bueno, continúa con el sacerdocio del creyente, y le doy gracias a Dios que me permite seguir escribiendo, que me permite seguir produciendo, que me permite seguir siendo útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese aplauso es para el Espíritu Santo, que nos permite servirle. Bien, vamos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando de Juan, del libro de Juan, y estamos viendo a la palabra en acción, el verbo, a Cristo. Y veíamos la última vez que compartí, creo que fue hace como 3 o 4 domingos, compartimos acerca de Juan capítulo 5, donde había una serie de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, en un lugar llamado Betesda. Y estaban todos esperando el movimiento del agua, porque se decía que de tiempo en tiempo bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que tocaba el agua era sano. Pero justo a un lado estaba la puerta de las ovejas. Mientras que había una puerta por donde tenían que caminar, la gente prefería estar en el pórtico. Y en ese pórtico era un lugar donde se acostaban, se sentaban, esperando que algo pasara, esperando que algún día Dios tuviera misericordia, esperando a que algún día la suerte les favoreciera y fueran los primeros en tocar el agua y ser sanos. Pero hasta ahí llegó Jesús y levantó a un hombre que tenía 38 años de estar paralítico y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y este hombre respondió con los argumentos que tenía en su mente por lo que le había acontecido. Siempre que el agua se mueve, alguien llega antes que yo. Siempre que el agua se mueve, soy el último en llegar. Eran los argumentos que se habían levantado. Aún así seguía allí, esperando que algún día las cosas cambiaran. Pero ahí llegó Jesús, la palabra viva, el verbo en acción, y le dijo: levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Y entonces aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Antes de conocer a Cristo, esperábamos que las cosas cambiaran, esperamos que algún día Diosito tuviera misericordia, pero cuando llegamos a Cristo entendimos que necesitamos meternos en el camino del Señor y que debemos avanzar, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatamos, alcanzamos aquello que Dios tiene para nuestra vida. Alguien dice amén. Y nosotros no esperamos el movimiento del agua, porque Juan capítulo 7 dice que los que creen en Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alguien dice amén. Ahí en tu trabajo tú estás puesto para cambiar los ambientes, para cambiar las atmósferas, para provocar que el cielo se manifieste, porque para eso el Señor te metió ahí. Ahí en tu escuela, ahí en tu comunidad, ahí en tu grupo de vida, tú eres un agitador de aguas. Tú provocas que el cielo descienda, las sanidades ocurran, los milagros se realicen, y ver el poder de Dios en acción en tu generación. Amén. Ahora vamos al capítulo 6, Juan capítulo 6. Y yo quiero que te imagines el paralítico de Juan capítulo 5. 38 años sin caminar. 38 años dependiendo de una moneda. 38 años sentado en un lugar esperando que alguien tuviera misericordia. Ahora el Señor lo sana, lo restaura y empieza a caminar, empieza a correr. Pero ahora tiene que reaprender. Ahora necesita saber o conocer a Jesús en otra faceta. Conocer a Jesús de otra manera. Porque el mismo que nos salva es el mismo que nos sana, nos restaura, nos libera, nos prospera y nos lleva al cumplimiento del propósito. En Juan capítulo 6, versículos 1 y versículos 2, la escritura dice así: después de estas cosas, después de estar en el pórtico allá en donde levantó al paralítico, después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar. Di conmigo, al otro lado. O sea que estaban en una orilla. Y una orilla, usted debe saber que una orilla son 60 minutillos. No se cree. Estaban en una orilla del mar. Y al estar en la orilla del mar, ellos pasaron al otro lado. Era como si Jesús les quisiera mostrar otra faceta de su ministerio. Es como si Jesús les quisiera mostrar otra área, otra característica de su ministerio. De este lado del mar hubo sanidades, hubo milagros, un paralítico se levantó, pero ahora vamos al otro lado del mar, que les quiero mostrar otras cosas. Dice que se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía gran multitud,
¿Por qué? Porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Esa fue una faceta. Ellos vieron cómo sanaban los enfermos, pero ahora el Señor los estaba llevando al otro lado del mar. Y al llegar al otro lado del mar, según leemos en Juan capítulo 6, el Señor iba a hacer un milagro de multiplicación de panes. Un milagro donde la necesidad de comer era latente en la gente. Estaban en un lugar desierto, ya era tarde, no tenían que comer. Y ahí Jesús les iba a mostrar algunos códigos, o se iba a mostrar como el que también puede proveer para nuestras necesidades. No solamente te salva, no solamente te sana, no solamente te restaura, sino que también te lleva al punto donde puedas ver la provisión del cielo, donde puedas ver la prosperidad en el trabajo de tus manos, donde puedas ver cómo el Señor te abre puertas de oportunidad, donde puedes ver cómo los talentos, capacidades y dones que Él te ha impartido desde la eternidad, puedes operarlos, puedes desarrollarlos y puedes prosperar con la bendición del Señor. ¿Alguien lo cree? Porque así como dice Tercera de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Di conmigo, en todas las cosas. Levanta tus manos y di, el Señor me ama y quiere que sea prosperado en todas las cosas. Prosperidad espiritual, prosperidad emocional, prosperidad familiar, prosperidad en tu matrimonio y prosperidad en tus finanzas. ¿Alguien dice amén? En todas las áreas. El paralítico ya era sano, pero él nunca había desarrollado una tarea de trabajo. El paralítico ya podía caminar, pero sus manos no estaban adiestradas para trabajar. Su mente no estaba acostumbrada a ser un administrador, a emprender, a tomar la iniciativa de hacer las cosas. Siempre dependía de que alguien le diera una moneda. Siempre dependía de la misericordia de otras personas. Y 38 años así había vivido. 38 años Dios tocaba el corazón de una persona para que le diera una moneda, le diera un bocadillo, le diera una ayuda durante 38 años. Pero ahora el Señor lo había sanado. Ahora ya podía caminar, ya tenía destreza, ya podía moverse. Ahora tenía que aprender él a salir adelante con la bendición del Señor. Lo levantó de la parálisis, pero tenía que romper algunas estructuras en su mente que lo habían vuelto dependiente. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, eran dependientes de un trabajo. Dios tenía para ellos una tierra extraordinaria, pero ellos estaban habituados durante 400 años a trabajar solamente por un bocado de pan o por un salario, el salario de un jornalero. No tenían una visión, no tenían un proyecto de vida, no tenían una mentalidad de emprendimiento, no tenían la iniciativa para realizar algo. Aunque llegara una idea, las condiciones no se prestaban. Hasta que el Señor vino y les dio libertad y los llevó por un desierto hasta llevarlos a una tierra que tenía para ellos. De igual forma a ti y a mí, el Señor nos sacó de un contexto de esclavitud espiritual, de esclavitud emocional, pero ese es el inicio de una nueva vida, porque hay planes, hay propósitos, hay una tierra que nos está esperando, hay una vida de fe que el Señor diseñó para nosotros y no te puedes quedar a medio camino, tienes que avanzar hasta alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Oh, si yo fuera tú, me pondría de pie y diría, amén. Amén. Hay un gran problema cuando permitimos que nos limiten la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gran problema cuando permitimos que los conceptos religiosos encajonen lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces nos remiten solamente a que conozcamos a Jesús como el Salvador. Y eso es bien importante, conocerlo como Salvador. Pero es necesario que nosotros comprendamos que nosotros tenemos vida porque al Creador le plació darnos existencia. Y le plació darnos existencia con un propósito. Tú y yo venimos de la eternidad con un plan de parte de Dios. Esas habilidades, esas capacidades, esos dones, esos talentos, te los dio el Creador cuando te estaba diseñando desde la eternidad. Llegamos a la tierra, crecimos en un contexto donde no conocíamos al Señor, o aún a pesar de que nuestros padres lo conocían, decidimos tomar nuestro propio camino y nos perdimos. Antes de cumplimiento de propósito es necesario ser salvos, ser alcanzados por nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que eres salvo, ¿qué es lo que sigue?
¿Acaso tenemos que estar simplemente esperando nuestra muerte para ir a la eternidad? ¿Acaso tenemos que estar esperando el rapto para que ya nos vayamos de este mundo cruel? Adiós, mundo cruel. ¿O será que tenemos que caminar hacia un plan que Dios tenía previamente para nosotros? Necesitamos quitar todos esos conceptos que a veces encajonan la obra de Dios a una sola cosa, que es la salvación. Gracias a Dios por la salvación. Levante sus manos y diga, gracias Jesús por la salvación. Es un regalo, di conmigo, es un regalo extraordinario y maravilloso que valoro con todo mi corazón. Pero aún hay más, aún hay más. A veces cuando puedes encontrar a personas que dicen, no me hables de prosperidad porque al Señor no le interesa tu prosperidad, le interesa tu salvación. Sí, le interesa mi salvación, pero también la Biblia dice que le interesa mi prosperidad. Porque prosperidad significa bienestar. Y el bienestar es emocional, espiritual, familiar, porque hay gente que puede tener dinero, estar rica en la economía, pero no ser próspero en su relación con Dios. Hay gente que puede tener economía, pero no estar próspero en su matrimonio, ni en la relación con sus hijos. Pero la prosperidad es integral y abarca todos los temas de nuestra vida, tanto espiritual como emocional, familiar, matrimonial, en la paternidad y en el desarrollo personal, en las áreas donde tú deseas emprender. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 19, nos habla en un contexto en donde habla del matrimonio y algunos que se separan y deciden quedarse sin casar. En ese contexto que podemos aplicar en este ámbito que estoy hablando, dice Mateo 19, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Te repito, lo dice en un contexto donde alguien dice, ya no me voy a casar, me voy a quedar así sin casar, mejor prefiero estar solo. Pero hablar de eunucos es hablar de alguien que no se reproduce, que no es fructífero. Y en ese contexto podemos decir que hay eunucos que nacieron pobres o nacieron en ese contexto no porque quisieron nacer ahí nacieron. Sin embargo, aunque hayas nacido en un contexto de pobreza, no necesariamente tienes que continuar en ese contexto. Si le crees al Señor, Él puede sacarte de esa condición y llevarte por un camino donde seas completamente diferente a lo que has estado viviendo. Pero también dice que hay algunos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios, que aplicándolo al tema que te estoy compartiendo, es cuando alguien dice, pues yo me voy a ir al África, o me voy a ir a una región indígena, allá por Oaxaca o por algún lugar, y voy a despojarme de todas las cosas que tengo para ir a vivir entre las personas que tienen necesidad. Me voy como misionero. Es alguien que renuncia a su trabajo, a su profesión, a su empresa, por irse a servir al Señor en esas zonas pobres. Pero dice ahí que hay algunos que fueron hechos eunucos por los hombres. O sea, que les meten en la cabeza que la prosperidad o el trabajo, esas cosas son vanas, que no es necesario trabajar ni esforzarte porque esas cosas no le interesan a Dios. Y ese no es un asunto de Dios, sino que son doctrinas que a veces nos meten donde roban la productividad, las alas de la fe y nos remiten a una vida limitada. En ocasiones usted puede ver en televisión que hablan en contra de la prosperidad y que la prosperidad y que eso está mal y empiezan a dar una serie de cosas que limitan la fe de aquellos que tienen de parte del Señor un camino de desarrollo y de progreso con su bendición. Hace algunos días platicaba con un discípulo muy cercano, y me decía que cuando llegó a la iglesia, él llegó sumamente quebrado en la economía. Llegó con deudas, llegó con problemas financieros, y justo en ese tiempo estábamos hablando de cómo Dios puede prosperar tu vida, cómo Dios puede desarrollar tu vida cuando ya estás en una relación con Él, una relación genuina con Él. Y dice, pastor, llegamos en un tiempo bien quebrados, pero las enseñanzas que nos estaban dando, las empezamos a aplicar, y nuestra vida empezó a cambiar. Nuestra vida empezó, e hicimos los ajustes necesarios, le empezamos a creer a Dios y a dar pasos de fe, y la vida nos cambió. Salimos de las deudas, ya tenemos nuestra propia casa, ya estamos desarrollando nuestra profesión. Pero no paró ahí. Me dijo, después tomé el curso de Escuela de Príncipes. Y cuando tomé el curso de Escuela de Príncipes me sentí desafiado
a tomar una segunda carrera. Ya tengo mi carrera profesional y me estoy desarrollando, pero con las enseñanzas que me estabas dando, yo la apliqué y me metí a una segunda carrera profesional porque la necesito en lo que estoy haciendo. Y ahorita ya estoy a punto de terminar y esas enseñanzas me sirvieron mucho. O sea que son enseñanzas que están en la palabra de Dios, que uno dice, ¿cómo quisiera que todos la escucharan? Sobre todo personas que tienen problemas financieros, problemas de deudas, problemas de desarrollo, pero a veces nos hacen eunucos por cosas que escuchamos en YouTube, por cosas que escuchamos en Facebook, que decimos, estas enseñanzas no son para nosotros porque a Dios no le interesa nuestra prosperidad. Hoy quiero derribar estos argumentos en el nombre de Jesús, porque el mismo que te salvó, el que perdonó tus pecados, no solamente puede sanar tu corazón, sino que te va a sacar de la esclavitud, te va a sacar de tu desierto y te va a llevar a una tierra extraordinaria, una tierra que fluye leche y miel. Todo lo que ocurrió en el pasado son figuras y sombras de lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Así que si te han hecho eunuco los hombres, hoy te digo, tú estás llamado a ser próspero, tú estás llamado a ser bendecido, tú estás llamado a salir adelante. Las deudas no son parte de Dios para tu vida, sino que tú tendrás, dice la palabra, que estarás por cabeza y no por cola. No pedirás prestado, sino que tendrás para bendecir y para prestar a muchos. El que lo crea diga amén. Dale un aplauso al Rey. Y entonces aquí está un paralítico que durante 38 años no sabía trabajar, no sabía salir adelante, no tenía una mente de emprendimiento, no tenía una mente administradora, no tenía una mente de buscar oportunidades, no tenía una mente de diversificar opciones de trabajo. Estaba remitido a una sola opción: dame. Y a veces venimos a Cristo, recibimos el perdón de pecados, la experiencia maravillosa de sentir cómo Él te quita el peso de culpa, de condenación. Empiezas a caminar, pero en el camino empiezas a pasarla mal. De manera particular, yo recuerdo que vendí un microbús que tenía, lo vendí todo para servir al Señor y al poco tiempo estaba sumamente endeudado, terriblemente endeudado, pastor endeudado. No me podía parar a predicar acerca de que Dios nos libera de deudas porque yo no había conocido al Señor que libera de deudas. No había pasado al otro lado del mar. Lo conocía solo como Salvador, pero era necesario pasar al otro lado del mar para entender que el mismo que me salva es el mismo que me libera de deudas y me puede prosperar para mi propósito. Cuando hablamos de prosperidad no estoy hablando de que vas a nadar en billetes y ahí de muertito en billetes. No. Estoy hablando de que si tienes un propósito, necesitas esos recursos para alcanzar tu propósito. El edificio que vamos a levantar, no lo vamos a levantar cantando el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. No, vamos a cantar, pero es necesario que tú seas prosperado, que tú seas bendecido, que salgas de deudas, que salgas de ese problema financiero, que tengas para emprender y des para el Señor. Porque esa casa va a ser edificada con la bendición del Señor, pero con la participación de cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Porque ahí no es de creerle mucho. Sí le creemos, pero damos, ofrendamos, participamos. Y para eso tiene que haber un cambio de mente. Porque llegamos a Cristo buscando que supla nuestras necesidades. Y se vale. Llego con problemas matrimoniales, necesito una intervención de Dios. Llego con problemas emocionales, necesito una intervención de Dios. Necesito. Y Dios tiene el poder para sanarme, para restaurarme, para salvarme. Pero llega un momento en que en lugar de pedir, empiezo a ofrecer. Al que me salvó y me limpió de mis pecados, ahora soy un sacerdote. Dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Y todo sacerdote ofrece en el altar. Cuando en el Sinaí el Señor entregó el diseño del tabernáculo y levantó los altares, ya no eran los altares para pedir, eran altares para ofrecer. Y ahí venía un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, porque todo el tiempo dependían de lo que les daban los egipcios. Todo el tiempo dependían del salario que le daban, pero al llegar al Sinaí, el Señor les estaba diciendo, la única forma en que voy a poderte llevar allá es que aprendas a honrarme en el altar. Es que haya un cambio en tu manera de ver la vida espiritual y en lugar de llegar a pedir, llegues a ofrecer. Se vale pedir, porque Jesús dijo pedid y se os dará. Se vale.
Se vale pedir. En la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y ahí en esta oración modelo para los que todavía no sabían orar, ahí el Señor les dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Les enseñó a pedir. Les enseñó a pedir, diga conmigo, les enseñó a pedir. Se vale pedir. Pero llega un momento en que se te revelan los códigos del reino de los cielos y sabes que también en el reino de Dios se puede sembrar, se puede ofrecer. Y cuando tú ofreces es que ya te llegó la revelación de que cada vez que tú le das al Señor y lo estás honrando, las puertas de los cielos se abren y Él envía bendición sobreabundante. ¿Alguien dice amén? ¿Puedo quedarme con la misericordia de Dios o puedo ir a la sobreabundancia de Dios? ¿Puedo quedarme pidiendo el maná o puedo entrar a la tierra de Canaán, donde voy a conquistar un territorio, donde voy a poner mi semilla, donde voy a tener una cosecha, donde voy a construir graneros y donde voy a levantar mis manos y adorar al Señor, porque sabré que toda bendición proviene de lo alto? Alguien dice amén. Alguien de aquí muy pronto va a salir de su desierto. Alguien de aquí muy pronto va a tomar sus maletas y va a entrar corriendo a atravesar el Jordán para conquistar la herencia que el Señor tiene para su vida. Amén. Entonces, en esta faceta del otro lado del mar, el versículo que sigue en Juan capítulo 6 dice que Jesús subió a la montaña con sus discípulos. ¿A dónde subió Jesús? A un monte. Y se sentó con sus discípulos. Ojo aquí. En este capítulo íbamos a ver un milagro de multiplicación. Les voy a enseñar a multiplicar los recursos, pero primero tienen que sentarse. Ser discipulados. En el capítulo 5 Él fue a hacer milagros. Los milagros, las sanidades, manifiestan el poder de Dios. Nos hacen creer en la existencia de un Dios todopoderoso. Pero el discipulado es un cambio de vida. Ellos tenían que subirse. Y subir al discipulado a la montaña era pagar un precio. No todos suben a la montaña, la multitud se quedó abajo. Solamente los discípulos subieron. Discipulado es aprender códigos. Discipulado es aprender a tener un cambio de mente para caminar diferente. Porque hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado. Y esas decisiones que hemos tomado son el resultado de nuestra manera de pensar. Ahora soy salvo. Pero si sigo pensando igual, así haya recibido un milagro de sanidad, así haya recibido una palabra profética, así haya recibido una impartición en mi espíritu, si mi manera de pensar no cambia, voy a seguir siendo la misma persona. Voy a seguir en la misma condición. Por eso el discipulado es importante. Pero no todos suben a la montaña. Es que no tengo tiempo entre semana, pastor. Es que se me complica. Mejor lo veo por Facebook. Lo veo en la transmisión. No. La transmisión es para los que por alguna razón no pudieron asistir. Se les complicó, pero no hay nada como estar presencial. Presencial, porque en el presencial se te imparte. En lo presencial tú recibes algo en tu espíritu. En lo presencial no te distraes. Ahí entras a la atmósfera donde el Espíritu de Dios habla y empieza a impartir sobre tu vida. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él fue a Ramá, a Nayot de Ramá, a donde estaba la compañía de profetas. Y cuando se metió a la compañía de profetas, se expuso a la atmósfera que estaba ahí. Saúl envió a sus mensajeros para que lo agarraran, pero cuando los mensajeros llegaron ahí, en vez de agarrarlo, empezaron a profetizar porque se metieron en la atmósfera profética. Cuando tú te metes en la atmósfera donde se comparte la palabra de Dios, tú entras bajo cobertura, tú recibes una impartición y ahí las maldiciones son transformadas en bendición. ¿Alguien lo cree? Entonces, ¿por qué no vas al discipulado? Di conmigo, discipulado. Era subir a la montaña y sentarse a escuchar. Pero es que, pastor, a mí me gusta el rabasanda y rabasira. Sí, a mí también me gusta. Y a mí me gusta el fuego. Sí, a mí también me gusta. Pero el discipulado es un cambio en la manera de pensar. Es un cambio. Romanos 12 dice que tenemos que ser transformados. ¿Cómo somos transformados? Asistiendo a la subrenada. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pensamientos nuevos, pensamientos frescos,
pensamientos que no conocíamos, pensamientos de Dios. Isaías 55 dice: he aquí mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis caminos son más altos y mis pensamientos son más altos. Si tú quieres en tu vida cristiana seguir con tus mismos pensamientos, no podrás entrar a la dimensión donde todo es posible, seguirás limitado. Pero si tú tomas la decisión de subir a la montaña, pagar el precio, ser discipulado, entonces los pensamientos de Dios te van a invadir, te van a transformar. La grandeza del cielo será impartida a tu espíritu y serás una persona transformada por completo por el poder de Dios operando a través de ti. ¿Alguien lo cree? En la Ciudad de México, hay un segundo piso, en una de las avenidas, y hay una parte que es gratuita. Se hizo en un sexenio y fue gratuita. Y hay otra parte en donde cobran. Y no todos quieren pagar. Porque ir por arriba tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Algunos prefieren irse por el carril de abajo, aunque tarden más. Ir por el carril de abajo y que vayan peleando con el que vaya al lado, porque se le atraviesa uno y se le mete otro y ahí van peleando por no pagar. Tardan más, se exponen a un choque, van limitados por no querer pagar el precio. Pero hay otros que pagan el precio. Y al pagar el precio, mira, van sin límites, van sin obstáculos. Tienen una vista panorámica impresionante. De arriba se ve mejor. ¿Cuántos dicen amén? De arriba se ve mejor. Pero es que no estoy dispuesto a pagar el precio, prefiero batallar. Sé que voy a llegar, pero voy a batallar, voy a tardar más. Pero hay algunos que han sido renovados en su mente y dicen: el tiempo es bien valioso. Prefiero ahorrar el tiempo porque el tiempo es un recurso no renovable. Voy a invertir, pero voy a llegar más rápido. Algunos pueden esperar que el agua se mueva hasta que el Señor diga: aquí espero, Dios lo va a hacer, aquí espero. Pero hay algunos que suben a la montaña con Jesús, reciben códigos, reciben revelación, reciben principios, los empiezan a aplicar. Hay que pagar un precio porque cada semana hay que discipularse. Pero mientras vas, estás creciendo en disciplina, estás formando carácter, estás creciendo en puntualidad. Y lo que no sabes es que te estás preparando para una puerta que se va a abrir. Porque cuando esa puerta se abra, se requiere una persona con mentalidad de reino, que sea puntual, que sea responsable, que sea comprometido, que no deje las cosas tiradas. Discipulado te empieza a formar, pero hay que pagar el precio. Pero vale la pena pagar el precio para romper con las culturas del pasado y tener una cultura completamente diferente, acorde a la voluntad de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué es el discipulado? Discipulado no es solamente recibir información, porque cualquiera puede compartir un discipulado. Discipulado no es una transmisión de información. Discipulado es una impartición de vida. Jesús subió a la montaña con 12 discípulos. Y más que decirles un credo que se aprendieran, y más que decirles una serie de doctrinas que tenían que memorizar, que son importantes, pero en la vida práctica a veces no nos ayudan mucho. Nos direccionan hacia un destino, hacia un propósito, pero ¿cómo le hago para resolver la bronca que traigo con mi cónyuge? ¿Cómo le hago para tratar con el corazón de mi hijo? ¿Cómo le hago? Y a veces ese credo no entra allí. Ese credo es importante, los 10 mandamientos, en qué creemos, pero hay cosas prácticas. Discipulado es vida práctica. Y Jesús se sentó con ellos y les empezó a discipular. Y era un asunto, como vamos a ver, era un asunto de finanzas. No todos estaban dispuestos a ser discipulados, pero hubo 12 que subieron. Y entonces, debemos comprender que discipulado te prepara para lo que sigue. Digo conmigo, el discipulado me prepara para lo que sigue. Mira, iba a haber una multiplicación de panes, pero Jesús tenía que trabajar con sus discípulos. Miren, muchachos, va a haber un milagro de multiplicación, pero ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, porque voy a requerir un equipo. Ustedes tienen que aprender a no quedarse con el pan.
Van a ver el pan y se les van a hacer los ojitos y, ay, este bisquete calientito me lo voy a... Tienen que darle a los que necesitan, a trabajar en el corazón de ellos. Van a ser parte de estos milagros, pero su corazón tiene que estar limpio, íntegro. No se queden con el pan, entréguenlo a la gente. Un discipulado, la Biblia no dice eso, estamos especulando, pero estamos aplicándolo a cómo nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, ese discipulado. El paralítico fue levantado, ¿y ahora qué? Ya tengo mi milagro, ahora ¿cómo le hago para salir adelante? La Biblia nos habla de 10 leprosos que vinieron con Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué quieren que les haga? Queremos ser sanos. Bueno, vayan con el sacerdote y presenten a Moisés la ofrenda, presenten la ofrenda que Moisés ordenó que presentaran para su purificación. Todavía estaban ellos leprosos, pero en el camino iban a ser sanados. Porque así dice la palabra, que en el camino fueron sanados. Pero empezaron a caminar con la instrucción que Jesús les dio. O sea, ya te encontraste con Jesús, ¿qué quieres? Ser sano. Bueno, empieza a caminar, como te estoy diciendo que tienes que caminar. Moisés estableció en la ley, o Dios a través de Moisés, en la ley, que tenías que presentarte con el sacerdote para que te examinara. Mira que ahí en ese pasaje aparecen muchos códigos del antiguo pacto, que no los vamos a hacer a plenitud, pero que nos hablan de que de la salvación sigue algo bien importante, y es el entendimiento de códigos que operan en el reino de Dios, y ese es discipulado. El leproso tenía que presentarse con el sacerdote, y el sacerdote venía y lo revisaba y le levantaba la axila y veía si tenía alguna señal de lepra. Y si por ahí había una señal, había una mancha o algo que diera como señales de que era lepra, lo mandaba a encerrar 7 días. 7 días. Y esos 7 días nos hablan de un proceso. Y ellos tenían que estar en esos 7 días, y a los 7 días venían con el sacerdote. Y si el sacerdote veía que aquella mancha no se había extendido, entonces lo mandaba otra vez 7 días a estar en un proceso, encerrado. ¿Qué estaría haciendo encerrado este hombre que tenía amenaza de lepra? ¿Estaría pegado a las redes sociales? ¿Estaría en el Facebook? ¿Estaría peleando en Instagram? ¿Estaría escuchando cosas que no debería escuchar? Yo creo que esos 7 días estaría, Señor, ayúdame, ayúdame. De veras que si me sanas, yo me comprometo contigo, aprendería a orar. Discipulado tiene que ver con comprender que hay cosas que por misericordia llegan, que hay cosas que por gracia llevan, pero no puedes estar caminando todo el tiempo por misericordia. Llega el momento en que tienes que aprender a caminar por principios, por códigos, obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Jesús dijo, la Biblia dice que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Puedes tener mucho fruto, pero si no obedeces al Señor, ahí estás errando. A Dios le importa más la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con una transformación en el corazón. Dios dice que no tengo que hacer esto, pues no lo hago. ¿Y dónde lo aprendiste? En la Biblia. Eso es discipulado. Aplicar lo que me están enseñando. 7 días. Esos 7 días me lo imagino orando. Va por segunda vez a este proceso, y cuando regresa, lo examinan. El proceso de afirmación me lo quiero imaginar. Entonces le dicen, ya puedes entrar a tu casa. Pero antes tienes que presentar, y escucha aquí lo que dice la palabra, en las figuras del antiguo pacto, tienes que traer 2 avecillas, tienes que traer un pedazo de madera de cedro, tienes que traer un hisopo y presentarlos en el altar. Todo eso conllevaba, y las avecillas, dice la palabra que una la iban a matar, y con la sangre iban a poner la otra avecilla viva y la iban a soltar. Esto es discipulado. Entender que alguien murió para que nosotros fuéramos libres de lepra. Entender que mi libertad, mi sanidad, mi salvación le costó la vida a alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Son cosas que debemos entender. Y ahí entra el discipulado, porque venimos de un contexto religioso donde a veces no se nos enseñan principios fundamentales, donde debemos valorar nuestra salvación. Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto le costó la sangre a Cristo.
Esto le costó la sangre a Jesús. Debo vivir cada día haciendo que valga la pena lo que Jesús hizo por mí. Haciendo que valga la pena la oportunidad, el chance que Dios me está dando de tener una nueva vida, de alcanzar propósito y vivir a plenitud tal y como Él lo diseñó para mí desde la eternidad. Después dice la palabra que tenían que traer 2 corderos. Fíjate todo lo que le dijo, lo que estamos resumiendo, lo que se resume en el envío. Vayan con el sacerdote y presenten la ofrenda que Moisés, vayan y sean discipulados con el sacerdote. Hagan lo que tienen que hacer. Tenían que presentarse 2 corderos, di conmigo 2 corderos. Y como lo mencioné hace rato, era un cordero por el pecado y otro cordero por la culpa. Di conmigo, un cordero por el pecado y un cordero por la culpa. Y como ministraba hace rato, la culpa tiene que ver con argumentos que operan aquí, pensamientos que operan aquí. Y como dice el apóstol Pablo, esos se convierten en fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Es un muro que rodea un lugar, pero también es una fuerza que se levanta contra nosotros. Una fuerza espiritual que nos dice: tú no vas a salir de esta condición. Tú cometiste tantos errores, tú cometiste tantos agravios que tú no mereces avanzar. Y a veces muchos creyentes son atrapados por esa fuerza espiritual que los limita. En el discipulado aprendemos a vivir libres de culpa. En el discipulado aprendemos a comprendemos bien que en Cristo no hay condenación, que el que está en Cristo. ¿Y qué implica estar en Cristo? Implica vivir en integridad con un corazón genuino entregado al Señor. No somos perfectos, pero nuestro corazón está perfecto buscando el rostro de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces ya no hay ninguna condenación, no hay ningún argumento espiritual, no hay ninguna fuerza espiritual que nos pueda detener, porque esa fuerza fue vencida por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y después de eso dice que el sacerdote tenía que tomar de la sangre del cordero y ponerlo en la oreja derecha, y ponerlo en el pulgar derecho de la mano derecha, y ponerlo en el pulgar del pie derecho. No son cosas que vayas a hacer literalmente, pero son códigos que nos muestran discipulado. Aprender a escuchar lo que tenemos que escuchar y aprender a desechar lo que no tenemos que escuchar. Cuando viene el chismoso o el murmurador, de esos que casi no hay, empieza a hablarte al oído, tú debes tener circuncidado tu oído, santificado tu oído. Si me vas a venir a hablar mal de mi mentor, si me vas a venir a hablar mal de mi pastor, ¿sabes qué? Llégale. Yo contigo no quiero ir a ningún lado, porque tanto trabajo me ha llegado a caminar hasta aquí que no tengo tiempo para perderlo con personas que están haciendo chismes. Diga conmigo, ay, ay, ay. Discipulado, discipulado. ¿A quién escuchas? El dedo pulgar. Y el dedo pulgar puede ser símbolo de autoridad. Puede ser símbolo de visión y autoridad. ¿Por qué? Porque tomas el arco y ocupas el pulgar para poder direccionar una flecha. Y flecha tiene que ver con encontrar una visión clara, objetiva, precisa. Y necesitas el pulgar para agarrar el arco. Discipulado, el discipulado te enfoca, te alinea a la voluntad del Señor. Hay tantas cosas que hacer en la vida, pero no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo. Pero tienes que hacer lo que el Padre dijo que tenías que hacer. A Jesús le bastaron 33 años. Le bastaron 33 años. Y al llegar a esa edad de 33 años a ir a la cruz, a esa corta edad, 33 años, 3 menos que yo, dijo: consumado es. 33. Moisés tenía 80 y no había hecho nada. Cuidaba las ovejas de su suegro. No había hecho nada, estaba lejos de su propósito. Pero Jesús a los 33. Discipulado nos enfoca. Cuando lo tomas en serio, te subes a la montaña, empiezas a ver las cosas de otra perspectiva. Empiezas a ver las cosas desde el ámbito de Dios. Discipulado te prepara para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Ahí entra en la visión. ¿Qué es lo que esperas? ¿Hacia dónde te quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer contigo, con tu matrimonio? ¿Qué va a hacer con tus hijos? ¿Qué va a hacer con tu familia? ¿Qué va a hacer con esos talentos que están ahí? Esos dones espirituales que te fueron impartidos para ser parte de la edificación de la iglesia. ¿Qué vas a hacer con eso? En el discipulado aprendes. Cuando lo tomas en serio, cuando vas y escuchas con atención y tomas las notas correspondientes, entonces tú te empiezas a enfocar en aquello para lo cual Dios te dio existencia. ¿Alguien dice amén? Tomar la espada. Se requiere
El pulgar. Por eso el pulgar del leproso tenía que ser santificado. Para agarrar la espada, agarrar la Biblia como debe ser. Y no como un religioso que solamente transmite información que no vive. La espada es para luchar, es para pelear. Y es la espada del Espíritu de Dios. No es la espada de una doctrina o de una religión. Es la espada del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti y te limpia el dedo pulgar, entonces te conviertes en un instrumento del Espíritu Santo para atormentar al mismo diablo. Porque dice Apocalipsis, estos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Declaro sobre tu vida que te vas a levantar con la autoridad que el Señor te ha dado como hijo suyo. Vas a tomar la espada, vas a tomar la palabra y vas a tener victoria sobre esas situaciones que estás viviendo en el poderoso nombre de Jesús. Pero luego también tenían que echarle aceite al leproso. Discipulado. Ya soy salvo, ¿qué sigue? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Hacia dónde voy? Mira, hay un proyecto de Dios para ti. Hay un Canaán que tienes que conquistar. Pero ahí no depende de cuánta sabiduría tienes. Ahí no depende de cuántas experiencias tienes. Ahí no depende de cuántos títulos profesionales tengas. Es importante la sabiduría, es importante la experiencia, es importante el título porque eso habla de una disciplina que tienes para estudiar, pero eso te lleva hasta un punto. Para brincar el Jordán necesitas la unción del Espíritu Santo. Jesús no empezó su ministerio sin antes ir al Jordán. Él nació con un propósito, él nació con una asignación, él es el Hijo de Dios, pero no empezó sin antes ir al Jordán. Que el Espíritu Santo venga sobre mí. Y para que el Espíritu Santo viniera sobre Jesús, Jesús tuvo que ponerse bajo la autoridad de Juan el Bautista. Pero es el Hijo de Dios, sí, pero tienes que ponerte bajo la autoridad. Porque es un código. Y cuando vas a un discipulado te dan consejos. Y a veces te las damos a manera de sugerencias. Y tú sabes qué haces con ese consejo. Pero lo que tú hagas habla de qué tanto tienes revelación de la autoridad. Y aprendes obediencia. Ya el Señor te libró de la parálisis, hizo un milagro, te dio sanidad. Te tienes que preparar para lo que viene. Y para poder ser dirigido por la voz del Espíritu Santo, tienes que ser dirigido por tu mentor, por tu pastor, la persona que te discipula, ahí en tu grupo. Aprendes obediencia. A veces venimos con una vida ya realizada. Ya realizada. Jesús dijo que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos. No imposible, sino difícil. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué difícil? ¿Cómo está el contexto? ¿O qué será? Y un rico, en ese contexto, puede hablar de una persona que ha tenido la iniciativa para desarrollar algo que le ha dado resultados. Un rico puede ser un empresario que ha tenido éxito en lo que hace. Un rico es una persona que ha estudiado aquí, ha estudiado allá, ha preguntado aquí, intentado una cosa, intentado otra, y ha logrado forjar algo. Y luego viene alguien a darle un consejo y, a ver, espérame, ¿tú qué estudios tienes? ¿Tú eres carpintero, Jesús? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí que yo mira todo lo que he forjado? Y ahí es donde se vuelve difícil, no imposible. Porque mucho depende del corazón de la persona de aceptar, es mi mentor. Y lo que me dice es como si el Señor mismo me lo estuviera diciendo. Obviamente estamos hablando de obedecer cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Nada de que, hermano, te toca chapolearme el terreno de mi casa. No, eso no, ¿verdad? Sino cosas, consejos, palabra. Ahí aprendes a obedecer. No podemos ser dirigidos por el Espíritu si primero no somos dirigidos por un mentor. Y nos aprendemos a cuadrar en el buen sentido de la palabra. Aprender a escuchar y obedecer. Jesús, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, tuvo que ir con Juan el Bautista, con su primo, 3 meses mayor que él. Un tipo medio loco que traía una vestimenta de piel de camello, que vivía en el desierto, que comía miel y langostas. Oye, ¿no tienes carnita asada, un pescadito allí? Te invito a una torta de... No, pura miel y langosta. ¿Con él me tengo que sujetar? Sí, con él. Y ahí va Jesús con Juan el Bautista y Juan se sorprende.
Porque el Padre le había dicho: sobre quien veas descender la paloma o el Espíritu Santo, ese es el Cristo. Y entonces viene Jesús y le dice: bautízame, Juan. Y Juan dice: pero ¿cómo te voy a bautizar si tú eres el Cristo, el Mesías? Bautízame porque conviene obedecer al Padre en todo. Conviene obedecer, nos conviene a ambos a obedecer. A ti para que cumplas con tu asignación y a mí para que me introduzcas a mi propósito. Y entonces lo bautizan y dice la palabra que orando el cielo se abrió. Orando, di conmigo, orando. La figura de estar encerrado, el leproso encerrado, orando, pidiendo, el cielo se abrió. ¿Sí? Y se escuchó la voz y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y se escuchó la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. Estamos aquí. Esto me habla de discipular, subir a la montaña y aprender esos códigos, esos principios. El aceite era puesto también aquí. Era puesto en el dedo pulgar de la mano y en el dedo pulgar del pie. Habla de la importancia de entender el poder de la sangre y de la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Discipulado te prepara para lo que viene. El leproso pasaba todo este proceso y luego lo mandaban a su casa. Y ahí tenía que estar 7 días afuera de su tienda, esperando otro proceso. Y entonces ya era introducido a su casa. Habla de un proceso, eso es discipulado. La salvación es instantánea. Diga conmigo, la salvación, levanta su mano derecha y diga: la salvación es instantánea. El discipulado te va a costar la vida. ¿Por qué? Porque va a confrontar conductas, va a confrontar pensamientos, va a confrontar acciones, pero el resultado final será que estarás listo, estarás preparado para la puerta que el Señor te va a abrir cuando llegues a Canaán. Y entonces los mejores años de tu vida comenzarán a escribirse, los mejores años de tu vida empezarán a desarrollarse. El plan perfecto de Dios para ti tendrá cumplimiento por cuanto decidiste obedecer la voz del Señor y la voz de su palabra. La mujer adúltera fue encontrada en el hecho mismo de adulterio y fue traída ante Jesús y el Señor la perdonó. Pero ¿qué tenía que hacer esta mujer ahora? Tenía que aprender a ser una mujer diferente. Tenía que aprender a honrar a su marido. Tenía que aprender a cerrar las puertas y ya no contestar mensajes de Facebook, ni de Instagram, ni de WhatsApp que le llegaran. Porque era seguir jugando con el diablo. Era cerrar puertas. Es porque me estoy preparando para lo que viene. El Señor la perdonó, pero ella tenía que recuperar la dignidad ante su esposo, ante sus hijos y ante la sociedad. Tenía el perdón de Dios, pero tenía que ganarse la confianza de su marido. Tenía el perdón de Dios, pero tenía que ganarse la honra de sus hijos. Y eso lo iba a desarrollar en la medida que ella aprendiera a tener una vida diferente. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo: discipulado me prepara para lo que viene. ¿Cuántos creen que algo grande viene? ¿Cuántos creen que algo poderoso viene? Pues desde hoy te estás preparando porque le estás creyendo a lo que viene de parte del Señor. Recibiste una palabra profética. ¿Qué sigue? El discipulado te prepara para que entrenes tu mente, tu corazón, para alcanzar esa palabra profética, porque la palabra profética es la voluntad de Dios revelada a tu vida. Ay, Dios me habló y sigues en lo mismo. Ay, Dios me habló que va a restaurar mi matrimonio y sigues con esas palabras, y sigues con esas conductas, y sigues con esos comportamientos. Discipulado me prepara. Hay una palabra en la que tengo que creer, una palabra profética, pero debo prepararme para lo que viene. Una mujer de la cual no se dice su nombre, pero se conoce como la esposa de Manoa, la que fue mamá de Sansón, de Sansoncito. Dice la escritura que una vez se le apareció el ángel del Señor, un varón el ángel del Señor, y le dio una palabra. He aquí tu vientre concebirá y darás a luz un hijo que será libertador. Te estoy mostrando el propósito del bebé que van a nacer. No eres mamá, pero vas a ser mamá. Y no solamente vas a ser madre de un niño, vas a ser madre de un libertador. Doble responsabilidad. No solamente te voy a confiar a un niño, sino que te voy a confiar a un hombre que voy a levantar, porque va a ser lleno del Espíritu Santo y va a traer libertad a su nación. ¡Qué enorme responsabilidad! Y el ángel le dijo: pero tienes que prepararte,
no tomes nada que tenga que ver con la uva, porque ese niño va a ser nazareo, no le vas a pasar navaja por su cabeza y todo lo que conlleva un nazareo. Llegó a la casa y le dijo a su marido, me dieron una palabra, se me apareció un varón y me dio una palabra. Y dice la escritura que Manoah oró al Señor, Señor, manda nuevamente a ese varón para que nos diga qué habremos de hacer con el bebé, qué habremos de hacer con el niño. Hay una palabra, lo estoy creyendo, pero nunca he sido papá. Nunca he dirigido a un niño y me estás diciendo que viene un hombre de Dios. ¿Cómo voy a dirigir a un hombre de Dios? ¿Cómo voy a preparar a un hombre? Y entonces dice la escritura que Dios escuchó su oración y envió nuevamente al ángel. Y el ángel le volvió a confirmar la palabra. Y dice la escritura en Jueces capítulo 13, Jueces 13, versículos 12 y 14. Dice, y Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Dime qué tengo que hacer. Dime cómo prepararme para lo que voy a hacer. Es grande lo que viene. Te doy gracias por el Hijo, por la palabra profética, pero enséñame a vivir. Porque si fíjate bien, si estamos creyendo por cosas que no hemos visto, ni hemos escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son cosas que con las que nunca hemos tratado. Y es en el discipulado donde nos preparamos para poder llevar aquello que el Señor tiene para nosotros. Son cosas que no has visto, son cosas que nunca te has imaginado, son cosas que ni siquiera habías escuchado, pero que el Padre ya tiene preparadas para ti. ¿Alguien puede gritar amén? Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Tenemos una bronca familiar, llegamos a Cristo. Ay, recibimos el perdón de pecados, nos gozamos en la alabanza, recibimos en la adoración, pero ¿cómo debo tratar a mis hijos? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿Cómo debo honrar a mis padres? ¿Qué significa honra? Es en el discipulado donde aprendemos. Gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios por el tiempo de alabanza y de adoración que tenemos durante las reuniones, pero necesitamos ser discipulados para lo que viene, porque lo que viene a tu vida, lo que viene a tu matrimonio, lo que viene a tu familia, son cosas que nunca habías visto y tienes que aprender a caminar en esta nueva dimensión de favor de Dios sobre tu vida. Vas a ir a lugares que nunca habías ido, van a viajar juntos a donde nunca habían viajado, van a vivir en una casa que nunca habían tenido, van a tener un coche que nunca habían disfrutado, van a llegar recursos que nunca habían manejado y tienes que aprender a manejar esos recursos, porque si nunca los habías manejado y no aprendes a manejarlos, te puedes perder en el camino, pero el discipulado te alinea, el discipulado te mantiene conectado a la fuente de bendición que es el Señor, porque de que estás bendecido, de que pronto va a llegar la puerta abierta, alguien tiene que decir amén. Versículo 13, el ángel del Señor le dijo a Manoah que la mujer atienda todo lo que le dije. Vas a tener un hijo y te estás preparando. Ese es el discipulado. No comerá nada que venga de la vid. Mujer, santifícate, porque vas a tener un hijo que es libertador. O sea, el discipulado te prepara. Y le dice a la mujer, no comas nada de la vid. O sea, no te embriagues, porque tu niño tiene que llegar sin un gramo de alcohol en la sangre, ¿no? Tiene que llegar puro, tiene que llegar limpio. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde que todo lo que le he mandado. Eso es discipulado. Y el discipulado requiere que tú vayas con un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a anotar, a aplicar en tu vida. David recibió una palabra profética, ya casi estoy cerrando. Eso digo siempre, ¿verdad? Pero esto era así. David recibió una palabra profética. Tenía 17 años. Y viene el profeta Samuel a su casa. Y cuando llega a su casa, le traen al mayor de los hijos de Isaí. Y Samuel dice, ¿de seguro este es el ungido del Señor? Y el Señor le dice, no veas lo de afuera, porque yo lo de afuera lo desecho, yo miro lo de adentro. Y todos los feos alaban al Señor. Dicen, gloria a Dios. Yo no veo lo de afuera, yo miro lo de adentro. Y pasaron todos los hermanos de David. Y el Señor dijo, ninguno de estos es. Oye, pero este parece hombre de guerra.
tiene porte de guerrero, tiene estatura de guerrero. Eso no es lo que yo busco. Para el reino yo busco una persona con un corazón correcto. Para el reino yo busco una persona que tenga un corazón obediente. Para el reino yo necesito un corazón diferente, dispuesto a servir. No que tenga experiencia en la guerra, porque al final de cuentas la victoria yo le doy en la batalla. No que tenga porte de guerrero, porque de nada me sirve una persona que porte algo, que tenga una imagen en Facebook, pero que en su vida personal sea todo lo contrario. Esto lo desecho yo. Me imagino que Samuel se dejó llevar por las fotos que vio de Instagram del hermano mayor de David. Wow, este vato, sí, no, hombre, este es el ungido del Señor. Mira, tiene muchos likes, este es el ungido. Es conocido, entonces yo lo desecho todo eso. Y entonces vino David. Y cuando llegó David, el Señor le dijo, este es 17 años y le dieron una palabra profética. Vas a ser rey. Dios te ha llamado para que seas rey. Dios te ha ungido en medio de tus hermanos. Dios te ha favorecido. Dios tiene una palabra, un propósito para ti, David. Tu papá ni siquiera te tomó en cuenta para que vinieras a la cena. Eres el de los mandados. Eres el rechazado. No te invitaron. Pero en los ojos de Dios tú eres el elegido. Para los ojos del Señor tú eres el hombre que va a reinar sobre Israel. Tú eres el dulce cantor de Israel. Por eso le escribí, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho? 17 años. ¡Wow! ¿Qué palabra me soltaron? Ya no voy a ser el mismo de antes. Tiene que haber un cambio acá. Tengo que empezar a pensar como rey. Tengo que empezar a pensar como un gobernante. Tengo que empezar a pensar como un hombre de Dios. Tengo que ser responsable. Tengo que ser aguerrido. Tengo que levantarme temprano. Tengo que ser disciplinado. Porque me dieron una palabra. Voy a ser rey. Y si la estoy creyendo, me estoy preparando hoy. Voy a subir a la montaña porque tengo que ser entrenado, porque nunca he sido rey, ni siquiera he usado armas, ni siquiera he entrado al palacio, ni siquiera sé comer en la mesa del rey. No estoy entrenado para eso, pero desde hoy me empiezo a entrenar porque le estoy creyendo al Señor y ya tengo un rumbo, tengo una dirección, tengo una visión de parte del Señor. 17 años y se lo tomó en serio. Ya empezaba a caminar como rey. No tenía corona física, pero no la necesitaba para empezar a comportarse diferente. Un hijo responsable, un hijo comprometido, un hijo que empezó a dar buen testimonio. Y mira, en cierta ocasión se abrió una puerta en el palacio. Había una palabra y de pronto se abrió una puerta. Había una palabra, había una dirección y de pronto una puerta se abrió. Si tienes una palabra en tu espíritu, si hay una palabra reposando sobre ti, prepárate porque muy pronto una puerta se va a abrir. Muy pronto el favor de Dios te va a llevar a esa nueva temporada que Él diseñó para tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Si tienes una palabra, pronto verás una activación, una aceleración en lo que el Señor te ha dicho. Se abrió una puerta. Saúl estaba endemoniado. Aquel hombre que había sido ungido por el Espíritu Santo había perdido la unción. No creyó en la palabra. Ese hombre que había recibido primero la oportunidad para reinar, no valoró lo que Dios tenía para él. O sea que no se trata de quién llega primero, sino se trata de quién le está creyendo al Señor. No se trata de quién llegó primero. Tal vez llegó primero tu mentor que tú, pero si tú le crees al Señor y aceleras los tiempos, pronto esa puerta se va a abrir delante de ti. ¿Alguien lo cree? O sea que hubo un hombre que no valoró la palabra. Hubo un hombre que no valoró la unción. Pero había un muchacho que estaba esperando una oportunidad. Había un muchacho que estaba esperando un chance. Y ese chance llegó. Esto me recuerda al hombre de los 10 talentos. Tenía 5 y fue responsable con ellos y los multiplicó en 10. Y entonces el talento de aquel hombre que no había querido ser responsable con su talento fue trasladado al que tenía 10 talentos. Si eres fiel, si eres responsable y tienes un corazón conforme al corazón de Dios, prepárate porque el Señor te va a añadir más. De este lado también les digo, prepárate porque muy pronto el Señor te va a añadir más. Entonces en el palacio Saúl
Ya estaba enchamucado, se le metió el espíritu de Chucky. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no mandan traer a un muchacho? A un muchacho que sepa tocar el arpa. Y entonces un funcionario del rey dijo, yo conozco a uno que está en pan de vida. No, hay puros viejitos aquí, se me hace. Yo conozco a un muchacho que está en pan de vida. Yo conozco a un joven que está en pan de vida. Asiste a su discipulado, se dispone a servir, está comprometido con la visión de Jesús, da la milla extra, da testimonio, es responsable. ¡Wow! Y mira lo que dijeron de David. Alguien habló de David. Alguien habló de David delante del rey. Alguien le dijo al rey Saúl, mira, yo conozco a uno. Mira, lo he visto. Llega todos los domingos antes de que empiece la reunión. Llega todos los domingos a poner el equipo. Llega todos los domingos a servir de ujier. Llega todos los domingos a la intercesión. Es un muchacho responsable. Pero mira, respondió uno de los mancebos y dijo, aquí he visto un hijo de Natán. Hijo espiritual de Natán. ¿Hay algún hijo espiritual de Natán aquí? He visto un hijo de Isaí, el de Belén. Belén significa casa del pan. Casa del pan de vida. Un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Número uno, sabe tocar. No como otro, no es cierto. Sabe tocar. Es poderoso. Es valiente. Es hombre de guerra. Es prudente en su hablar. Es hombre bien parecido y el Señor está con él. ¡Wow! Tiene tantas características, pero la cereza del pastel es que el Señor está con él. Lo mandaron traer al muchacho. Quiero que veas algo. La promoción de David no fue Goliat. La promoción de David fue la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Si tú tienes la unción del Espíritu Santo sobre tu vida y te preparas, te discipulas, te formas para lo que viene, muy pronto alguien va a hablar bien de ti. Muy pronto la promoción llegará a tu vida. Muy pronto una puerta en el palacio se te va a abrir. Muy pronto verás el favor del rey manifestado en tu vida. Muy pronto verás cómo el Señor te saca de tu contexto y te lleva a una nueva dimensión de bendición, de prosperidad. Habrá un joven en esta mañana que quiera correr al altar y llevarse la bendición. Habrá alguien que quiera correr al altar y decirle al Señor, Señor, yo te creo por esta palabra. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Oh Espíritu Santo, te pedimos, hoy subimos a la montaña. Hoy subimos a la montaña. Hoy nos disponemos a prepararnos para lo que viene. Porque una lluvia grande viene. Porque una bendición grande viene. Porque una puerta grande se va a abrir. Porque un tiempo nuevo viene a mi vida. Y desde hoy decido prepararme. Levanta tus manos. Dile, hoy decido prepararme, Señor. Hoy me meto en tu palabra. Hoy me disipulo. Hoy empiezo mi discipulado. Hoy me comprometo con mi crecimiento espiritual. Hoy me dispongo a transformar mi manera de pensar. Porque algo grande viene. Porque una lluvia grande viene. Porque una multiplicación del pan y de los peces viene sobre mi vida. Vamos, levanta tus manos y confiesa con fe. Una multiplicación grande viene a mi vida. Oh. Así con tus manos arriba. Cuando Jesús estaba en la montaña, vino una gran multitud. Y Jesús hizo una pregunta. Jesús hizo una pregunta, aunque él ya sabía lo que iba a hacer, dice la palabra. Ya sabía lo que iba a hacer. Di conmigo, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Dilo fuerte, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Esto es razón suficiente para que te despreocupes de algunas cosas que te tienen afanado. Deudas, falta de casa. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe. Estás solo, estás sola, no te has casado. Él ya sabe lo que va a hacer. No te afanes. No te afanes. Pero Jesús preguntó, ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Eran 5,000 varones, una necesidad grande. Y ahí empezó el discipulado. ¿De dónde sacaremos pan?
No está diciendo, ¿con qué compraremos pan? No, porque Él es el dueño de la plata y el oro. O sea que el problema financiero no debe ser tu problema. La situación financiera no debe ser tu problema. Jesús dijo, ¿de dónde? No está diciendo, ¿cómo vamos a comprar pan? No, ¿de dónde sacaremos pan? ¿Dónde habrá un horno tan grande para producir tanto pan? Porque lo que viene es grande, lo que viene es poderoso, lo que viene es extraordinario. ¿En qué horno vamos a meter ese pan? ¿De qué horno vamos a sacar ese pan? Porque de que va a llegar el pan, va a llegar el pan. De que va a llegar la multiplicación, va a llegar la multiplicación. De que va a llegar la bendición, va a llegar la bendición. Y entonces Felipe respondió porque no escuchó bien la pregunta. Jesús dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan? Y Felipe respondió, 300 denarios de pan no alcanzan. 300 denarios no alcanzarían para... O sea, él pensaba en dinero. Se requiere dinero para esto. Se requiere dinero para este proyecto. Se requiere dinero para comprar. No escuchó bien. Y no conocía a Jesús. Lo que menos te debe preocupar es el dinero. Porque si tienes fe, lo tienes todo. Si tienes fe, lo tienes todo. Con el dinero vas a pagar algo, pero no es el dinero lo que tienes que buscar. Es buscarlo a Él, escucharlo a Él. ¿De dónde sacaremos pan? ¿De dónde? Vino Andrés, y Andrés trajo a un muchacho y dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Señor, son muchos los que van a comer, ¿qué es esto? Titubeó, pero llegó con Jesús. Titubeó, pero se acercó a Jesús. Por eso cuando te decimos pasa al altar, es acércate al Señor, da un paso de fe, muévete y acércate al Señor. Y entonces ahí está el muchacho. ¿De dónde sacaré pan? Y ahí estaba un muchacho que se acercó a Jesús y le dijo, es todo lo que tengo, Señor, es todo lo que tengo. Son mis talentos, son mis dones, son mis capacidades, pero los pongo en tus manos, Señor. Este lonche me lo puedo comer hoy, pero si lo pongo en tus manos, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Yo sé que tú vas a administrar mis recursos. Yo sé que tú vas a administrar mis capacidades, mis talentos. Pongo en tus manos mis sueños. Pongo en tus manos mi visión. Es lo que tengo, pero lo que tengo te lo doy. ¿De dónde Dios va a sacar la transformación de esta comunidad? De hombres y mujeres que digan, Señor, aquí estoy. Solo tengo un don, solo tengo 2 dones. Apenas puedo con mi vida, pero aquí estoy. Soy materia dispuesta para ponerla en tus manos. Habrá aquí alguien que diga, Señor, aquí estoy, levanta tus manos. Si tú eres ese alguien, si tú eres ese muchacho, si tú eres ese joven, ese adulto con corazón de muchacho, ese adulto que ha rejuvenecido en su espíritu y que está soñando con cosas grandes, que está soñando por sus siguientes generaciones, dile al Señor, aquí estoy. Son 5 panes, Señor. Son 5 panes, pero en tus manos se van a multiplicar. Son 5 panes y 2 peces. Son los recursos que tengo, son los talentos que tengo, son los sueños que tengo, pero los pongo en tus manos. Sé que tú harás el milagro. Vamos, levanta tus manos y entrégale esos sueños al Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tus talentos, tus capacidades. Entrégale tu profesión. Entrégale tu vida. Entrégale todo lo que eres en este momento, porque Él lo va a multiplicar. Dile al Señor, administra mi vida. Dile al Señor, administra mis talentos. Dile al Señor, administra mis recursos, porque en tus manos se multiplicarán. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas un despertar a nuestros corazones para convertirnos en discípulos tuyos. Queremos cambiar nuestra manera de pensar, porque estamos dispuestos a prepararnos para lo que viene. Cierra tus ojos. Podemos ver, Señor, que algo grande viene. Parece una nube como en la palma de una mano. Parece una nube como en la palma de una mano. Pero estamos creyendo que es la lluvia que anuncia una nueva temporada. La lluvia que anuncia una nueva temporada. Y estoy seguro que aquí hay hombres y mujeres con los que tú cuentas para alimentar a toda la multitud de Tampico, Madero y Altamira. Estoy seguro que aquí hay discípulos
que han subido a la montaña, que han permanecido en la montaña, que están aplicando los códigos del reino de Dios y que son los que levantarán la cosecha, que son los que levantarán las multitudes que llegarán a tus pies. Levanta tus manos. Dice la palabra que cuando Jesús multiplicó el pan, salieron 12 cestas de pan. Alimentaron a toda la multitud, pero sobraron 12 cestas. 12 cestas. Y hay por lo menos dos cosas que te quiero decir de esas 12 cestas. Número uno, pareciera que era una cesta para cada discípulo. Yo te digo en esta hora, si tú subes a la montaña y te conviertes en discípulo de Jesús, siempre tendrás una cesta de alimento. Siempre tendrás una cesta con provisión. Siempre tendrás una cesta para alimentar tu vida, alimentar tu casa. Y es el pan del cielo que te va a nutrir, que te va a alimentar, que te va a fortalecer. Es la provisión del Señor sobre tu casa. Como dice Deuteronomio 28, Él bendecirá tu alacena, Él bendecirá tu arteza de amasar, Él bendecirá tu mesa. Levanta tus manos y recíbelo en el nombre de Jesús. En la medida que seas discipulado por el Señor, la provisión estará en tu vida. Número dos, el rey Salomón estableció a 12 encargados de traer provisión al palacio, uno por cada mes. Salomón recibió una sabiduría extraordinaria para poder administrar un reino. Y esos 12 gobernadores que administraban uno cada mes son una figura de la sabiduría impartida a Salomón que fue manifestada. Levanta tus manos, que el Señor te imparta sabiduría, que a través del discipulado recibas enseñanza, recibas sabiduría para tomar decisiones, para que puedas caminar cada mes del año, para que puedas caminar cada mes y cada temporada del año con una estrategia del cielo para alcanzar objetivos, alcanzar metas y consumar propósitos. Que los cielos se abran sobre ti y que la sabiduría divina sea impartida a tu espíritu y que puedas tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor y que de esas decisiones puedas ver la provisión, la prosperidad y la bendición del Señor sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. ¿Alguien puede gritar amén? Amén.